esta serie, de estos días, de este mes, vamos a hablar acerca de Cristo. Vamos a hablar acerca de su resurrección. Y vamos a abarcar la vida de Cristo en la medida de lo posible. Vamos a hablar de su anuncio, de su nacimiento, la vida de Cristo, la parte sincrónica, anacrónica, diacrónica, todo lo que envuelve este mover de allá hasta acá, su nacimiento, lo sincrónico, lo diacrónico, cómo llega hasta aquí, todo lo que ha pasado en ese interín, en esa historia. Pero también vamos a hablar de quién es Jesús. Hablamos de su historia, de su nacimiento, de sus obras. Hablemos también de la cruz. Vamos a hablar de su humillación y exaltación. Hablar de su muerte, su sepultura, su resurrección y su aparición después de haber resucitado. ¿Cuántos creen que podemos conocer más de Jesús? Y que es necesario conocer de Jesús. Ahora bien, yo no puedo hablarle de Jesús o hablarle de la resurrección si usted no conoce al resucitado. Para poder entender bien de qué se habla cuando hablamos de resurrección, yo tengo que entender, conocer, saber el objeto de la resurrección, y es Jesús. Hablar de la resurrección de forma histórica, hablar de la resurrección porque alguien me lo contó o lo leí, es una cosa. Pero hablar de la resurrección porque conozco al resucitado es otra cosa. Y muchas personas hoy en día tienen el gran problema de que conocen o saben acerca de la resurrección, pero no conocen al Cristo que fue resucitado. Y como no conocemos al Cristo que fue resucitado, entonces no valoramos. Dije, no valoramos el sacrificio de Cristo porque no sabemos por dónde pasó, no sabemos el precio que pagó, no sabemos, no conocemos cuál fue su historia, no conocemos su contexto, no conocemos en cómo él vivió, dónde se crió, con quién se crió, cuál era su historia, cuál era la política que ejercía para ese entonces, cuáles eran los grupos que estaban controlando el sistema. Al no conocer la parte diacrónica de Jesús, entonces no valoramos todo lo que tiene que ver con ese sacrificio. Hoy quiero hablarle un poquito acerca del anuncio de Jesús. Y conmigo, Jesús fue anunciado. Fue anunciado por 12 profetas en el Antiguo Testamento. Estos 12 profetas hablaron de que Jesús vendría y estaría con nosotros. Jesús fue anunciado, pero te tengo buena noticia, de que Jesús fue anunciado y tú y yo fuimos elegidos y predestinados. Jesús fue anunciado, pero tú y yo fuimos elegidos y predestinados. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios a él le plujo, a él le dio la real voluntad de elegirnos, de predestinarnos y decirnos: tú eres propiedad mía, no importa dónde te vaya, no importa dónde tú estés. Creo que hay una traducción acá porque es necesario. Yes. No importa si tú te mudas de ciudad,
It doesn't matter if you move to another city No importa si te mudas de nación. or move to another country. No importa por lo que esté pasando. It doesn't matter what you're going through. Jesús fue anunciado, Jesus was announced, pero tú y yo but you and I fuimos were elegidos chosen y and predestinados. predestined. Lo que significa, Which means que tú no eres cualquier cosa. that you're not just anybody. Dentro de millones, millones y millones y millones de personas, Within millions and millions and millions of people, Dios se fijó en ti. God put his eyes Dije, on you. Dios se fijó en ti. God fixed his eyes on Alguien está you. entendiendo. Dije, Dios se fijó en ti. God looked at you Y Dios dijo, and he said, con él with that con person, ella, with him and voy a her, hacer I'm going to do lo que tengo que hacer en la what I tierra. have to do on earth. Ay, 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 y ahora yo puedo entender entonces. And now I can understand. Ahora puedo entender Now I can understand la realidad que Cristo vivió para poder llegar a ser la esencia. the reality that Christ was on earth to be the essence. Cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, When you read the whole Old Testament, se va a dar cuenta you will realize de que por todo medio that everywhere you look que at it, parecía, that it looked like que Jesús iba a llegar that Jesus was going to arrive de inmediato, immediately. immediately, el enemigo se levantaba The enemy para impedir, tried to oppose this para plan impedir to stop que Cristo llegara. that Christ arrived. Ahora puedo entender Now I entonces can understand cuáles son tus oposiciones. why you have opposition. Ahora puedo entender Now I can understand cuáles son tus luchas. why you're fighting. Porque como Cristo fue anunciado Because Jesus was y declared to yo come, fui elegido and I was y chosen predestinado, and predestined, entonces tengo una función a jugar en esta tierra. then I have a role to play here on earth. Tan pronto Cristo fue anunciado. The moment Jesus was announced, Alguien tiene que entender eso. Tan pronto Cristo fue the anunciado. moment Christ was announced, El enemigo, the enemy, el mismo infierno hell itself se levantó rose y dijo, and said, no voy a permitir, I will not no allow, voy a I permitir, will not allow, porque esta es una lucha de poder. because this is a fight of power. Y es una lucha de It's poder. a struggle between powers. El diablo quería gobernar The devil wanted to rule. y Dios dijo, And God te said, tengo a alguien, I have someone. te tengo a alguien, I have someone. te tengo a alguien, I have te someone. tengo a I alguien have someone que tú le vas a herir that you will hurt en el calcañar, on the leg, pero tú le vas a herir en la cabeza. but you're gonna hurt Ay, ay, someone on ay, the te head. tengo a alguien I have someone que él te va a herir en la cabeza. that you're gonna hit in the leg, hurt Aunque in the tú le leg. hieras en el calcañar, Even though you la hurt, muerte viene para ti. the death comes after you. La terminación de tu reino, The ending of your ruling, la terminación de tu poder, the ending of your kingdom, la tengo en Cristo. I have it in Christ. La tengo en I Cristo. have it in Christ. Y es por eso And it is que el why enemigo se levantó. that the enemy rose. Y en cuando leo el Antiguo Testamento, When I read the Old Testament, me encuentro I encounter tantas muertes, so many deaths, tantas peleas, so many fights, tantos problemas, so many problems, tanto derramamiento de sangre. so many shredding of blood. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Porque Cristo venía a reinar. Because Jesus was coming to rule. Porque Cristo venía para aplastar al diablo. Because Jesus was coming to step on the devil. Ahora tú puedes entender. Now you can understand. Alguien tiene que entender Somebody has to el understand por qué se ha levantado en tu contra. why you have people raising against you. Alguien tiene que entender No, somebody has to el understand por qué le han cerrado las puertas. why you are in front of so many closed doors. Ay, 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 ay. Alguien tiene que saber Somebody has to know por qué su misma familia se ha opuesto. because why even your family is opposed. Alguien tiene que saber Somebody has to understand por qué el ministerio que Dios le ha dado se le ha hecho tan difícil. why your ministry has become so difficult. Alguien tiene que saber Somebody has to know por qué el problema en el matrimonio
Why you're struggling in your marriage? Alguien tiene que saber Somebody has to know por qué el problema en la familia. why you struggle in your family. Ah, tiene que decir, You have to say. tiene que You decir, have to say es que yo soy un propósito. is that I am a Y como purpose. soy un propósito, Since I am a el purpose, mismo infierno está en mi contra. hell itself is against me. El enemigo está en mi contra. The enemy is against Pero me. yo sé que sé que sé. Well, I know that I know that Ay, I know. dile, yo sé que sé que I sé. know that I know that I El know. final de la película. The ending of the movie. Yo soy en Cristo. I am in Christ. Alguien diga, yo soy en Cristo. Somebody has to say, I am in Más Christ. que victorioso. More than a conqueror. Más que victorioso soy en More than Cristo. a conqueror. Oh, no, 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 pero yo no creo como que me están entendiendo I porque don't te think estoy you're diciendo. understanding. Yo te estoy diciendo I am telling you que tú fuiste llamado con propósito. that you were called with a purpose. Y como fuiste llamado con propósito, Since you were called with a purpose, el enemigo ha querido detroncharte el camino. the enemy has tried to stop you. Y cuando trata de avanzar, And when you try to move cuando forward, trata de acercarte más a Cristo, when you try to get closer de to buscar más su Jesus, presencia, to seek more His presence, se levanta el problema. the problem comes. Cuando dice voy a orar todos los días, When you say I'm going to pray every day, vienen problemas. you see struggles. Cuando dice voy a asistir a la iglesia todos los When you say, domingos, I'm going to go to church every se Sunday, levantan problemas. you see more struggle. Cuando dice me voy a consagrar más, When you say I'm going to consecrate se more, levantan you tormentas. see storms. Cuando dice voy a hacer más compromiso con When you Dios, say I'm going to be more committed to God, viene la enfermedad. you see sickness. Y Dios te dice, And God is telling you, Dios te God dice, is telling you, no importa por lo que está it pasando, doesn't matter what you're going through, no importa donde tú it estés, doesn't matter where you are at. lo importante es quién tú eres. What matters is who Lo you are. importante es quién tú What eres. matters is who you are. Aún estando enfermo, Even if you're sick, estando en necesidad, if being in need, estando en situaciones difíciles, being in difficult situations, eso no cambia quién tú eres. that doesn't change who you Dije, are. eso no cambia quién tú eres. I said, as doesn't change who Porque you Dios are. dijo quién tú eres. Because God said who you Dios are. dijo quién tú He eres. gave you an identity. Y si yo sé quién soy, And if you know who you no are, importa dónde estés, it doesn't matter where you no are. importa por lo que esté It pasando, doesn't matter what you're going es through. que yo soy en Cristo. Is that I am in Yo Christ. soy en Cristo. I am in Christ. Alguien tiene que saber Somebody has to know que Cristo that Christ nació en un pesebre was born in a barn. y que no tenía ni los pañales. And he didn't even have diapers. Pero aún así But even then, era reconocido como rey. he was recognized as the king. Alguien tiene que entender eso, ¿eh? Somebody has to understand that. Él no tenía nada, He had nothing. nació en la peor pobreza, He was born in a poor condition. pero aún ahí donde nació, But even there, when he was fueron born, a adorarle people were y there. fueron a reconocerle When they went y there to a recognize him, recordarle to remind him que Él es rey, that he was the que Él king. es rey. He was the king. No importa si no tiene nada en casa, It doesn't matter if you have nothing at home. no importa si no tiene empleo, Maybe you are unemployed no right now. importa si no tiene casa, Maybe you don't have a home. no importa si no tiene dinero. Or maybe you have no money. Te tengo I have noticias. news for you. Te tengo I have noticias. news for you. Eres hijo de Dios. You are the son of God. Eres hijo de You are Dios. sons and daughters Y of los God. hijos de And the Dios sons and daughters, están completos en Cristo. they are complete. Todo lo in que Jesus. tú necesitas, Everything that you need, todo lo que yo necesito, everything that I need está en Cristo. is in Christ. Está en Cristo. It's in Christ. Mi alma adora a Dios. Cuando entiendo esta realidad, When I understand this reality, tengo entonces que saber then I must realize que el anuncio de Cristo that the announcement of Christ de inmediato provocó una guerra de poderes. immediately provoked a struggle between powers. Pero el anuncio de Cristo But the announce of Christ es muy similar is very similar al llamado que Dios nos ha hecho. to the calling that we have received
from God. Si tú crees que tú estás aquí hoy por casualidad, If you think you are here because of casuality, si tú crees que tú eres parte de ICC por casualidad, if you think you're here by chance, tú no eres parte de ICC por casualidad. you're not here by chance. Tú no eres alguien que Dios al azar tomó a ver qué pasa. You're not some random product of an God experiment. Dios te llamó con propósito. God called you with a purpose. Y a todo aquel que Dios ha llamado con propósito, All of those who God has called with a purpose, va a encontrarse de inmediato que las fuerzas contrarias se levantan. you will see that you will struggle with opposing forces. Si a usted le vendieron un evangelio fácil If somebody told you that the gospel was easy, y dijo, si quieres ser feliz, ven y conviértete. and somebody told you if you want to be happy, just accept Christ in your heart. Si quieres tener una vida completamente fácil, ve a la iglesia If you don't want any struggles, just go to church y conviértete en hijo de Dios. and give your life to Jesus. Te tengo noticias. I have news for you. Te venderían entonces un evangelio totalmente diferente al evangelio que yo conozco. They taught you a gospel that I do not know about. El evangelio que yo conozco The gospel that I know about es un evangelio is a gospel que tiene un alto precio that has a high price y que hay que pagar un alto precio. that we must pay. Ahora, tú dirías, yo no tengo que pagar nada But you may say, I don't have to pay nothing porque Cristo lo pagó. because Christ paid for Es it. cierto, Cristo pagó una parte, It is true, Jesus paid. pero in hay part. otra que tú tienes que hacerla. But there is another part that we must do. Hay una que Cristo la hizo That's one that Jesus already y did. hay otra que tú tienes que hacerla. There is another one that we must do. Por eso Cristo dijo, That's what Jesus said. así como el Padre me envió, The same way that God sent me, yo lo envío a ustedes. I send you. Y él dijo otra cosa más. And he said something else. Mi Padre hasta ahora trabaja. My father, until this day, he's still working. Así que si mi Padre trabaja, Therefore, if my father is yo working, también tengo que trabajar. I will also work. Hay cosas que yo tengo que hacer. There are things that I must do. Hay un trabajo que tengo que hacer. There is a work that I have to do. Lo que pasa es lo siguiente. What happens is the following. Como no conozco al Cristo resucitado, Since I do not know the resurrected no Christ, estoy dispuesto a pagar el precio. I am not willing to pay the price. Y es por eso And that is why que muchas personas that many people, toman el evangelio como algo tan pasajero, they take the gospel so lightly, algo tan simple. something so simple. No sienten orgullo, no se sienten satisfechos, no se sienten bien. They don't feel pride, they don't feel satisfied, they don't feel good. You don't feel proud. No te sientes orgulloso. You need to be proud. Tienes que sentirte orgulloso. Porque en Cristo, Because in Christ, porque en Cristo because in Christ, tenemos al mejor líder. we have the best leader. No hay líder como There's Cristo. no other leader No hay like Dios Jesus. como There's no Dios. God like our No God. hay rey como nuestro rey. There's no king like our king. Hay personas allá afuera There are many people out there que se sienten orgullosos that they feel pride de servirle a un líder, to serve a leader, de ser parte de una organización to be X. part of X organization. Pero no hay ninguna organización, But there is no other organization. no hay ningún reino There is no other kingdom que se compare. that can compare. Dije que se compare That can compare con el reino de Dios. to the kingdom of God. Así es que cuando usted vaya a hablar de aquí en lo adelante So when you're speaking from this point and forward acerca de la fe, about your faith, acerca de Cristo, about Christ, acerca de la iglesia, about your church, levante su cabeza, lift your head. levante su Lift cabeza up your head. y sepa que no tiene que tener And vergüenza, know that you must not be tiene embarrassed. que sentirse You orgulloso must feel pride. porque usted pertenece Because you a belong la mejor to familia, the best family. usted You pertenece belong al mejor to the liderazgo, best leadership. usted le pertenece a Dios, You belong to God. usted le pertenece a Dios. You belong to God. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
We must translate that too. Si observamos If we observe cómo los egipcios how the Egyptians veneran a sus líderes worship their leaders, y van a esas tumbas and they go to those tombs donde esos líderes fueron sepultados. where those leaders were buried. Si vamos a Londres, If we go to London, allí en Inglaterra, in England, vamos a ver entonces también cómo veneran esas tumbas, you're going to see how they worship, cómo those tombs, visitan esas tumbas. how they visit those tombs. Si observamos en Arlington, en Washington, D.C., If we go to Arlington in Washington, D.C., y tú ves todas las personas que visitan esos lugares and you see all the people that visit those places para decir estuve aquí en la tumba de fulano, to say, I was in the tomb of so-and-so, para decir estuve donde están los huesos de fulano, to say, I was next to the bones of so-and-so, y salen de ahí orgullosos, and they leave that place se prideful. tiran foto, They take pictures. se hacen selfie They take selfies al frente de la tumba de Lincoln, in front of the tomb of de Lincoln George or Washington, Washington. y cada uno de esos And líderes. all of those leaders, Hay algo que tengo que decirte. there is something I have to tell Hay you. una gran diferencia There is a great difference en esas tumbas in those tombs y la tumba de Cristo. and the tomb of Christ. En esas tumbas In those tombs, están los huesos, they're still there, the están bones. los cuerpos momificados They're the mummified bodies in there de esos líderes. of those leaders. La diferencia The es difference is que allí están esos cuerpos momificados. that the bodies are still there, the bones are Y still la gran there. diferencia nuestra And our difference es que Cristo no está ahí. is that Christ is Él not in the tomb. resucitó. He Y resurrected. Él resucitó. He resurrected. Él resucitó. He resurrected. Él resucitó. He resurrected. Alguien alabe su gloria. Él Somebody has resucitó. to say this. He resurrected. ¿Por qué ellos sentirse más orgullosos al visitar una tumba de esa que yo venir, danzar, cantar, celebrar y decir gloria a Dios porque Cristo, mi Cristo ha resucitado? Why are people that feel more proud to go to the tombs that come to church and worship our God? No entiendo. I cannot Dije, understand. no entiendo I cannot understand el it. por qué somos tan tímidos Why we're so timid para adorar a Dios. to worship God. Y aquellos cuando van a esos lugares And those people, when they go to other suben en places, todas sus redes they sociales put it everywhere on their social y lo media. dan a conocer And they make it de que known visitaron la tumba de ese líder that they visited that tomb. y se sienten gozosos, And they're so se grateful. sienten bien. They feel so good. Y yo tengo noticia para ti. And I have news for you. El Cristo que resucitó, That Jesus that el resurrected, que fue a la tumba, the one that went to el the que cross, se the levantó, one that rose from the dead, esta mañana, this morning, Él está aquí. he is here. Él está aquí. He is here. Él está aquí. I said he is Alguien here. alabe su gloria. Somebody has to praise Alguien him. alabe su gloria. Somebody has to praise Porque him. Él está aquí. Because he is Yo fuera here. usted a alabar a más su gloria porque Él está You aquí. can do better than that because he is here. Ah. Hablar del anuncio de Cristo To talk about the announcement of Christ tiene que llevarme has to lead me a entender to understand quién soy en Cristo. who I am in Christ. ¿Quién soy en Who Cristo? I am in Christ. No es que voy a ser, It's not that I'm going to be, es que soy. it's that I already am. Es que soy. I already am. Ahora, todo va a depender But it all depends on de cuánto yo conozco a Cristo. how much I know Christ.
Si yo sé que soy un propósito en Cristo, if I know that I am a purpose in Christ, a pesar de las oposiciones, in spite of all the oppositions, a pesar de todos los problemas que se enfrenten, in spite of all of my struggles, cuanto más problemas se enfrenten, the harder the situation I face, más comprometido debo estar con Cristo. the more committed I must be to Jesus. Hay personas que salen corriendo There are people that flee and run away porque alguien dijo algo de ellos, because a person said something about them, porque alguien no los saludó, because somebody didn't greet them, didn't say porque hi, alguien no les sacó los gases, because somebody didn't gas them, porque alguien no les cambió los pampers, because somebody didn't change their diapers, porque ese comportamiento todavía luce que de niños. because that behavior is childish. Cuando yo conozco de Cristo When I know Christ y conozco cómo fue su diacrónica, and I know how he lived, eso mismo, entonces yo tengo que saber then I must know que yo voy de una gloria hacia la otra gloria. that I am moving from one glory Pero to tengo another que glory. saber But I have to know Que no hay gloria that they're not glory sin historia. without history. Hay personas There are many people que llegaron a ICC that they came to ICC y se han apartado del propósito. and they have departed from the Pero purpose. hay otros But there are others que están haciendo historia. that are making Que a history. pesar de los And in problemas spite of the problems, van de una they're gloria going from one glory hacia otra to gloria. another glory. Van haciendo historia. They're making history. Hoy problemas se levantaron, Many struggles came their way, pero yo me pongo frente a ese problema but I faced that problem. y le digo, Satanás, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Speak to Satan and say you Lo have no que power. Dios me llamó a hacer en ICC, What God called me to do in ICC, aunque se levante el mismo infierno, even hell can come my sí, way. aunque se levante el mismo infierno, Even hell can come my way. yo voy a seguir. I'm going to move Yo forward. voy a seguir I'm going to move forward. porque voy de una Because gloria I'm going from one glory hacia la otra to gloria. another glory. Y cada gloria And every glory tiene que atravesar por una historia. has to go through a story. Si tú no entiendes eso, If you don't understand that, por cualquier cosita, anything, por cualquier movimiento, any movement, por cualquier cosa que digan por ahí, any opinion of another person, por cualquier asunto que sea más atractivo for things that are more y attractive que sea atractivo a tu vista, and that's attractive to your que sea eyes atractivo a tu alma, or your soul, tú dices, me voy a mover. you say, I'm going to move. Y Dios te dice, And God is telling you, te dije yo que te movieras. did I ask you to move? Tú no sabes que yo soy de los que son consistentes. Don't you know that I'm a consistent God? Cristo pudo abandonar en el camino. Jesus could have quit. Tuvo muchas razones para abandonar. He had all the reasons to quit. Cristo pudo decir, esto ya no es para mí. He could have said, this is not for me. Lo más es que las personas más cerca de él lo abandonaron. The sad thing is people close to him abandoned him. Las personas en las que él confiaba también lo abandonaron. People that he trusted abandoned him. Y aún más, And even more, a la persona que puso a guardar el tesoro, the person that he gave the treasure to en la save, persona que él confiaba, the person that he trusted también lo abandonó y lo traicionó. also abandoned him and betrayed him. Él pudo decir, Padre, hasta aquí. He could have said, Father, I quit. Y yo vengo a decirte hoy, And I'm here to tell you today, se pueden levantar tormentas. you can be going through a Se storm. pueden levantar You situaciones. can be going through tough Pero situations. nunca, 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 But nunca never, ever, ever, ever salga del propósito. depart from your Tan purpose. pronto tú sales del The propósito, moment you step out of your te purpose, convierte en un pez que lo sacan del agua. you become like a fish out of the water. Si Dios te llamó con propósito, God called you with a purpose. tienes que cumplir el You have to propósito fulfill it. a pesar de los pesares. In
spite of Aunque anything, se levanten tormentas, even in the storm, yo sigo confiado. I trust God. Voy a estar por encima de la tormenta. I'm gonna fly Porque above yo the sé. storm because I know. Diga, yo sé. I say I Hay know. alguien diga, yo sé Somebody else will say que I mi know Redentor vive. that my Redeemer Que mi lives. Redentor My vive. Redeemer Y lives. que aún del polvo Él me va a levantar. Even from the dust, He will raise. Así es que, a partir de ahora, So moving forward, a partir de ahora, moving forward, cuando hable de Cristo, when I speak about Jesus, habla como aquel que se siente orgulloso, speak with pride. aquel que quiere conocerlo más. Somebody that wants to know Him more. Imagínate un líder que tú sigues. Imagine a leader that you follow. Hay personas aquí que siguen ciertos líderes. There are people here that have leaders that they follow. Y el líder que tú sigues, And the leader that you follow, ya alguno a Jeff Bezos por los chelitos que tiene. some people follow Jeff Bezos because he has a little money. Entonces tú dices, si él me dice que esté 24 horas con él, And you are like, if he asked me to be 24 hours with him, lo voy a estar. I'm gonna do it. A ver si se me pega lo que él tiene. Who knows? I might get something out of that. Hay un dicho que dice There is a saying que al que a buen árbol se arrima, that the person that gets under a good tree, buena sombra le cobija. there is a good shadow that covers Y yo you. vengo a decirte hoy, I came here to tell you, no hay mejor árbol. there is no better tree. No existe mejor árbol. There is no better tree. Dije, no existe mejor I árbol said, there is no better que tree Cristo. than Jesus. Vamos a ponernos en Cristo. Let's be under Vamos a Jesus. cobijarnos en Let's Cristo. go under His coverage. Dejémonos de ñoñerías. Let's stop being childish. Vamos a dejarnos de estar con estas cosas que estamos hoy buscando sentimientos. Let's stop pursuing good feelings Buscando a ver si siento o no siento. to see if I feel or I don't feel. Buscando plataformas. To look for platforms. Buscando luces y sonidos. To look for lights and sound. Dios te dice, God is telling you, mi evangelio, my gospel, mi evangelio my word es una carga ligera y sencilla. is a light burden. Así que no te complique tanto la vida. So don't complicate things that can be simple. No te la complique tanto. Don't be so complicated. Hay gente que está buscando señales. There are people that are looking for signs. Hay otros que están buscando el conocimiento. There are others that are looking for knowledge. Y Dios te dice, no es nada de eso. And God says there's nothing of that. Mi evangelio no se trata de señales. My gospel is not about signs. Mi evangelio no se trata de un conocimiento intelectual solamente. My gospel is not only about an intellectual knowledge. Mi evangelio depende de un nacimiento desde el cielo. My gospel is about a new beginning, being born again. Y un nacimiento desde el cielo And being born from heaven es un nacimiento que se origina en lo que es la justicia, is a new beginning that starts from a platform lo of que justice. es el amor, From love. lo que es el servir, What is to serve others. lo que es darle a Dios lo que a Él le It pertenece. is to give that to God what He deserves. Nacer de nuevo To be born again es necesario is needed para un reencuentro con Dios. to have a reencounter with God. Quiero ir finalizando. I want to end with this. Creo que ahora está claro I believe that now it is clear del por qué se han levantado tantas tormentas a tu alrededor. of the why you have seen so many storms in your life. ¿A cuánto le ha pasado que cuando más quieren acercarse a Dios, Has it happened to you that the most you want to get closer to God, más problemas le han llegado? more problems you see? ¿A cuánto le ha pasado eso? Who has gone through that? ¿A cuánto le ha pasado que en cuanto más quieren comprometerse con Dios, The moment you decide to commit more to God, el jefe le ha puesto más carga? the boss calls you and gives you more responsibility. Y si no trabajaba los sábados, ahora tiene que trabajar los sábados. And if you didn't work Saturdays, now you must work Saturdays. Y si trabajaba únicamente 8 horas, ahora te piden que trabaje 10. If you work 8 hours, now they're asking you to 8, 10.
to work 10, para que no te acerque, so you don't get closer, para que no haga lo que quiere hacer y debe hacer en Dios. so you don't do what you want to do and must do in God. ¿A cuánto le ha pasado Who has gone through a situation que cuando dicen de aquí para adelante, ahora sí voy a diezmar y ofrendar? that when you say, from this point and forward, I'm going to give all my tithes and offerings, Entonces se le enferma el muchacho. then your kid gets sick. Le llega el anuncio de que el gas lo van a cortar. You receive a notice that they're going to shut your gas. Le llega el anuncio de que la abuela está enferma y está para morir. You hear now that your grandma is about to die. Y entonces tienes que decir, bueno, ahora tengo que atender esto. And now you said, well, now I have to take care of this situation. Quiero que le diga a tu vecino, ¿sabe por qué? Tell your neighbor, you know why? Porque tú eres un propósito. Because you are a purpose. Porque tú eres un propósito en Because you are Dios. a purpose in God. Así como Cristo The same way Christ vino para aplatar en la cabeza al diablo, came to defeat the devil, tú eres una herramienta poderosa. you are a powerful tool. Dije, tú eres una herramienta I said you are poderosa a powerful tool para lo que Dios va a hacer to what God's going to do en Johnson, in Johnson, en Providence, in Providence, en North Providence, in North Providence, en Lincoln, in Lincoln, en Smithfield, in Smithfield, en Cranston, in Cranston, en todo Rhode in Island. all Rhode Tú Island. eres un arma You poderosa. are a powerful Y es por weapon. eso, And that is why, que que la fuerza del mismo infierno se ha levantado en tu contra. that the forces of hell have come your way. Porque lo que tú tienes para traer a esta casa Because what you're carrying inside of you y para hacer en esta casa to do in this house y en este estado, and in this state, no lo podrá hacer ninguna otra persona. nobody else can Es do una it. asignación que Dios te ha dado. It's an assignment that God's given Dije, es to una you. asignación que It's Dios an te ha dado. assignment you received from God. En el 2019, In 2019, mi esposa y yo visitamos Arizona. my wife and I, we went to Arizona. A mi esposa le gustó Arizona. She loved it there. ¿Sabe que Arizona es un estado nuevo comparado con otros? It's a relatively new state compared to other states. Las casas nuevas, New houses. las mujeres les gusta la casa nueva. Women love new houses. Yo no sé qué pasa con las mujeres I con don't eso. know what's about women, Pero but casi they a todas las love, mujeres les gusta la casa nueva. they love a brand new house, ¿Verdad que sí? right? Las calles limpias. Clean streets. Y nos dicen, And they tell us, tenemos una iglesia aquí que necesita pastores. we have a church here that is in need of new pastors. ¿Eh? Mi amor. Y me gusta aquí. And I love it here. Y más o menos, ¿cómo anda la unción? And we asked about the salary. Comenzando, no es mucho, pero son 90,000 al año. It wasn't much, it's just $90K a year. En mi vida yo, bueno, puedo escribirlo porque lo aprendí en la universidad. I know how to write $90K because I learned it in college. ¿Qué más? What else? Casa Housing is included. y todo lo que son las utilidades And all the utilities are covered. están cubiertas. Cualquiera de inmediato dice, Dios me está hablando. Anybody says, oh, God's speaking to me right now. Hallelujah. Hasta en lengua habla uno, Sergio, ¿verdad que sí? I think people will even speak in tongues. Mi esposa y yo entonces oramos My wife and I, we prayed en la humanidad. in our human nature. Uno dice, wow. Anybody goes, wow. Y le dice, bye bye al calor, And you al say, frío. and you say bye-bye to the cold. Dice, wow, pero Dios como que nos ama, ¿eh? God, and you may go like, God Está really pensando en loves nosotros. me. He's thinking about us. Y dijimos, Dios no nos ha dicho que hemos terminado en Rhode Island. And we said, God has not told us that we are done in Rhode Y de Island. inmediato nos conectamos con lo que Moisés dijo. And immediately we connected this to what Moses said. Si tú no vas conmigo, If you're not
if God doesn't go with me, yo no quiero ir. I don't want to Y go. como Dios no nos llamó a Arizona, And since God has not called us to another state, Él nos llamó a Rhode Island. He called us to Rhode Island. Si Dios hubiese querido llamarnos a Arizona, If God wanted us in another state, cuando venimos de Dominicana, no hubiese venido para Rhode Island. when we came from the DR, we would have not come to Rhode Island. Hubiésemos venido para Arizona. We would have gone straight to Arizona. Y nos dijo a qué llegamos. And He told us why we came here. Y nos llevó a comenzar este ministerio. And God told us to start this ministry. Y debo decirle hoy, And I must tell you today, en nuestra in humanidad, our humanity, cualquiera dice, anybody, nos conviene. it is convenient. Pero en cuanto al llamado de Dios, But in what has to do with our calling, preferimos we prefer no tener un peso, to not have one no penny, tener una buena cuenta to bancaria, not have good savings. quizá no tener con qué pagar los biles, Maybe we cannot pay our pero utilities. tener la presencia de But Dios. we have the presence of Y God. hasta que no se cumpla, And until we don't y fulfill, hasta que no se cumpla and until we don't el fulfill para qué Dios nos llamó a Rhode Island, our purpose in Rhode Island, le tengo noticias hoy. I have news for you. Ustedes nos van a soportar. You're going to have to deal with us. Nos van a soportar. You're going to have to deal Nos with us. van a You're soportar. going to have to deal with Porque us. no nos vamos a mover Because we're not going to move por dádivas. because of money. No nos vamos a mover We're not moving por situación económica. because of better financial. Tiene que ser Dios que nos saque de aquí. It has to be God. Porque si Dios nos saca, Because if God moves Él us, nos respalda. then He will back us up. Hay personas There are many que no saben that they do not know la importancia the importance de estar en un lugar, of being in a place, de estar donde Dios te sembró. that to be where God planted you. Observa los árboles. Observe the trees. Cuando tú plantas un árbol When you plant a tree y al poco tiempo lo arranca de ahí and you uproot it y lo pone en otro lugar and you plant it somewhere else, y después lo arranca de ahí and then you do the same process again y lo pone en otro lugar, and you plant it somewhere else, no echa raíces profundas. it doesn't grow deep roots. Dijimos que aquí vamos a decirle cosas que por ahí no se lo dicen. We said that we're going to teach you things that they don't tell you somewhere else. Es por eso That is why que hay tantos cristianos viscerales, there are so many emocionalistas, God-feeling Christians. God. porque no echan raíces. Because they don't have deep roots. Yo quiero llamar la atención a los que están en este salón hoy. I want to call your attention to the people in this room today. Si Dios te plantó aquí, If God planted you here, por favor, no esté mirando la comida del vecino. please stop looking at the food of your neighbor. No esté mirando la mujer del frente. Don't be looking at the women in front of you. No esté mirando la empresa del otro lado. Don't be looking at the other business. No esté mirando el ministerio de aquel. Don't be looking at other ministries. Dios te trajo aquí God brought you here. y quiero que tú sepas que Él no se equivocó. And let me tell you, He did not make Dios a mistake. no se anda equivocando. He doesn't make mistakes. Dios tampoco está experimentando contigo a ver qué pasa. You're not an experiment either. Ese no es el Dios que yo conozco. That is not the God that I know of. Ese es el Dios que yo conozco, es The God that I know is que Él te planta that He plants you in a place y te pone junto a corrientes de agua. and He puts you next to Que da rivers fruto a su tiempo. so you can be fruitful. Dije, a su tiempo, no a tu Be tiempo. fruitful in due time. Y todo lo que haga va a prosperar. And everything that you do prospers. Pero ¿cómo va a prosperar? But how can you Si prosper? tú echas raíces. Only if you have Hay good personas roots. que no prosperan en nada There are people that don't prosper. y después le echan la culpa a los predicadores que no están creciendo And they blame preachers because they're not growing. porque no profundizan, Because they don't have deep roots. no buscan, They don't seek. no se They sacrifican, don't sacrifice. no están en los estudios. They're not in Bible studies. Le pregunta cuántas veces a la semana lee la Biblia. You ask them how many times you read the Y Bible. dice, no sé, me parece que hace como un mes que la vi por ahí. Maybe the last time I checked the Bible was last month. Entonces,
a crecer? So how can you grow? Por favor, no esté echando la culpa a quien no tiene la culpa. And stop blaming others. El crecimiento es personal. Growth is personal. Tú puedes estar en Harvard, You can go to Harvard. puedes estar en Yale, You can go to Yale. en Princeton, You can go to that college. y no importa dónde tú estés. And it doesn't matter where you No are. importa dónde tú It estés, doesn't matter where you ni are. los profesores que tengas. But if you got good professors, Si tú no decides aprender, if you do not decide to si learn, tú no decides if crecer, you do not decide to aún grow, baje un ángel del cielo, an angel can come down from heaven. tú no vas a You crecer, will not grow porque depende because it is del hambre que tú tengas, dependent on the Depende. hunger that you have. It depende depends on, de la pasión que tú on your tengas, passion. depende Depends on del compromiso que tú your tengas. commitment. No es asunto de iglesia, It's not about the church. no es asunto de cuatro paredes, It's not about the four walls. es asunto tuyo que decida crecer en Cristo. It's a personal decision that you make to Necesitamos grow. decir eso. We need to say things. Necesitamos decir eso We need to say things. para que lo entiendan los que están y los que no están. So people that are here and are not here Porque can muchas understand it. veces Because many times hemos querido culpar we want to blame a quien no tiene la culpa. those who are not at fault. Se repite de nuevo It repeats la itself. historia del Edén. The history of La Eden, mujer que tú me dices, the women that you gave me, la serpiente que tú the creaste, serpent that you created, siempre buscando culpable. always looking who to Y Dios blame. le dice, And God Adán, says, Adam, yo no puse a Eva, I did not place yo Eve. no puse la serpiente I did not place the a serpent cuidar el huerto. to take care of Yo the te garden. puse a ti. I put you in Así charge. que tú eres el So responsable you are de lo responsible. que tú vas a hacer de aquí para And adelante what con you're tu gonna vida. do moving forward with your life. Alguien alabe la gloria de Dios. Somebody has to praise God. Necesitamos We need caminar to walk de cara al sol. facing the sun. El evangelio no es para complicarse la vida. The gospel of God is simple. Tú estás buscando luces y sonidos, If you're looking for entertainment, lights and sound, apariencia de edificio, good looking buildings, el feeling del pastor, a pastor that dresses good, that has swagger, ¿es eso que anda buscando? is that what you're looking for? Te tengo noticias. I have news for you. Hay gente que andan por ahí buscando personas que hacen milagros, There are many people following others that are making miracles, doing que, miracles, que echan fuera demonios, that they cast out que devils, sanan enfermos. that they heal the sick. Y la Biblia me dice And the Bible tells me que muchos de esos that many of those van a llegar al cielo that are going to go to heaven, y el Padre le va a decir, and God will say, no te conozco, I do not know you. no te conozco, I do not know no you. te conozco, I do not know you. apartado de mí. Depart from Lo me. que significa Which means que yo no puedo buscar that I cannot be lo seeking que mis ojos es atractivo. only what is attractive to my Yo tengo eyes. que seguir lo que Dios me está I diciendo. have to follow what God Y is vuelvo a telling me. And I repetirte, repeat again. al Dios que yo conozco. The God, when you feel tied up, Cuando sienta como que todo va en contra, when you feel that everything is against you, tendrás que decir, you will have to say, tendrás que you will decir, have